Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, les saluda Fernando Hernández, transmitiendo completamente en vivo desde el restaurante La Lupita, fundado el 20 de enero de 1982. Hoy tenemos una entrevista muy importante, tenemos como invitada especial a la comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, la maestra Yulaví Alvarado de la Cruz. Comisionada, ese es el nombre correcto, ¿no? Así Comisionada es. del TAI. Gusto tenerla aquí el día de hoy para poder platicar acerca de todos estos temas que son tan importantes como es la transparencia, ¿no? Se ha dado muchísimo impulso a nivel nacional en el país y bueno, usted está ocupando un cargo muy importante ahorita en el ITAI. Bienvenida. Muchas gracias, Fernando. Pues ante todo, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta gentil invitación que me has hecho para participar en estos programas que continuamente estás realizando y por supuesto saludando también a todas las personas que amablemente siguen esta transmisión. No, y gracias a usted porque sí, el tema de la transparencia, pues bueno, es muy importante, ¿no? Usted llega, hace 6 meses fue nombrada como encuentra el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información en Tabasco. Efectivamente, mi periodo como comisionada inició a partir del nombramiento que me hizo el Congreso del Estado de Tabasco. Funciones como tal fueron a partir de mayo del presente año. El Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es un órgano constitucionalmente autónomo y tiene un papel fundamental en nuestro Estado. Pues somos quienes estamos a cargo de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados y por supuesto también atender todas estas quejas o inconformidades que se presentan cuando no se cumple con este mandato tanto constitucional como legal. El instituto desde su creación pues ha tenido una evolución muy importante. Creo que se ha venido afianzando como una institución confiable para la ciudadanía, a donde se resuelven todos los asuntos que son sometidos a nuestra jurisdicción. ¿Y si se está dando la transparencia en Tabasco, comisionada? ¿Perdón? Sí existe esa cultura de la transparencia. Hemos venido avanzando. Por ejemplo, cada periodo nosotros hacemos corte para verificar cómo ha sido el cumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos obligados. Que quienes nos están escuchando se preguntarán quiénes son los sujetos obligados. Quiero decirles que en el estado de Tabasco hay aprobado 28 que son autoridades, son los 3 poderes del Estado, los municipios, también son los órganos autónomos y los sindicatos, todos aquellos que tienen o reciben, mejor dicho, recursos públicos. Entonces, una de las funciones del instituto es vigilar que trimestralmente estén cargando una información que es la mínima de oficio que está establecida en nuestra ley. Y hemos visto en la evaluación que hemos realizado periódicamente que cada vez más sujetos obligados cumplen al 100% su carga. Desde luego también tenemos otros entes que desafortunadamente no lo hacen y es ahí donde estamos trabajando precisamente. De los ayuntamientos son cumplidores, tenemos ahí datos, por ejemplo, del municipio de Emiliano Zapata, que pareciera que es muy renuente, ¿no? Emiliano Zapata sí efectivamente es uno de los municipios con menos cumplimiento, en este caso de las obligaciones de transparencia, sobre todo en cuanto a los recursos de revisión. Cuando se presenta estos recursos ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información, nosotros emitimos una sentencia, les otorgamos 10 días para que cumplan con este mandato y de no hacerlo, pues entonces procedemos a la aplicación de medidas de apremio. En el último acuerdo que emitimos por parte del instituto, que fue en el mes de octubre, se sancionaron, fueron 24 sujetos obligados y por supuesto dentro de ellos está el municipio de Emiliano Zapata con 28 resoluciones pendientes de cumplir. Es muchísimo, ¿no? ¿Y puede haber alguna sanción para estos sujetos obligados que no cumplen con esta función? En este caso, la ley nos mandata 2 medidas de apremio. La primera es una amonestación pública que se le hace al titular de la unidad de transparencia, que es quien está, vamos a decir, a cargo de dar el trámite a todas estas solicitudes y estar pendiente del cumplimiento de las mismas. La segunda medida de apremio es la multa, ¿sí? La multa puede ser como un mínimo de 150 veces la unidad de medida y actualización hasta 1,500.
En el caso del instituto, en octubre, reitero, aplicamos la primera medida de apremio, que es la amonestación pública. Se está en la etapa de revisión para ver qué sujetos obligados ya cumplieron con este nuevo requerimiento que se les hizo. Una vez que se determine quiénes no lo han hecho, ya a valoración del Pleno se va a determinar. Podemos optar por ya requerir directamente al titular del sujeto obligado. Es decir, ya la amonestación no iría en contra del titular de transparencia, sino del titular del sujeto obligado. Y en caso de reincidencia, pues ya podemos optar en el caso de las multas, que también nos faculta la ley para aplicarlas. Pero sí hay sanciones, ¿no? Independientemente de la amonestación pública que hacen, ¿no? Sí, que por no está supuesto. El acceso a la información pública es un derecho humano. Ya está reconocido por los tratados internacionales, por la Constitución y evidentemente en nuestras leyes. Es decir, es una responsabilidad para todos los sujetos obligados cumplir tanto con la carga de obligaciones que tienen que hacer periódicamente en una plataforma nacional, como también atender a todas aquellas solicitudes que les presentan las personas a través de la plataforma o de manera personal ante las unidades de transparencia. Esa es una obligación que se tiene y obviamente nosotros somos el órgano garante del cumplimiento de esas obligaciones. Okay. ¿Y el gobierno del Estado sí está cumpliendo el gobierno del Estado con la transparencia? Sí, en este caso por parte del Ejecutivo nuestras estadísticas presentan que están cumpliendo en relación a las cargas de la información en este caso. De hecho, en relación a ese punto que mencionas, tenemos, por ejemplo, te puedo compartir, por aquí traje los datos del cumplimiento de obligaciones de transparencia del segundo trimestre, que es el que ya tenemos. Estamos ya elaborando el tercer trimestre que acaba de concluir, pero el que ya te puedo dar los datos estadísticos es del segundo trimestre. Por ejemplo, en el caso de los partidos políticos, que es el que traigo aquí el dato a la mano, tenemos que el 100% lo ha cumplido Morena, el PRI el 93%, el PRD 61% y el PB 52%, Movimiento Ciudadano el 28%. Esto es en cuanto a los partidos políticos. ¿El Verde y su Movimiento Ciudadano están...? Sí, en este caso son los más bajos, ¿no? Vamos a decir en el porcentaje, porque la obligación es cumplir al 100% con la carga de obligación. Y también se estarán preguntando, y bueno, ¿qué significa cuando habla de la carga de información o qué información se tiene que cargar? En nuestra ley se establecen tanto obligaciones comunes, que quiere decir que son aplicables para todos los sujetos obligados, como pueden ser el directorio, su estructura orgánica, los gastos de viáticos, su operación financiera, entre muchos otros. Para el caso de los partidos políticos, que es lo que estamos ahorita abordando, se establecen 31 obligaciones específicas, es decir, además de las comunes, también hay otras que de manera especial tienen que cumplir. Entre ellas, porque son 31 y no nos daría el tiempo en el programa para detallarlas, por ejemplo, tienen que establecer las plataformas políticas, sus estatutos, el padrón de afiliados, los contratos y convenios de adquisición de arrendamiento de bienes, los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias que son aportadas por sus militantes, los montos autorizados de financiamiento privado, el tabulador de remuneraciones, el estado de la situación financiera y patrimonial y evidentemente todas las resoluciones y acuerdos que emitan sus órganos internos. Es decir, hay una serie de disposiciones normativas que periódicamente se tienen que cumplir por parte de los sujetos obligados. Y reitero, esta es la información que tenemos al segundo trimestre. ¿Qué nos indica esto? Que tenemos que trabajar con esos partidos políticos que no lograron hacer la carga del 100% de sus obligaciones. Y hay disposición de los partidos, de los dirigentes, porque luego también ellos no quieren hablar mucho del tema, ¿no? Sí, de hecho, de lo que se trata precisamente es de ir creando esta cultura de transparencia, de rendición de cuentas, de gobierno abierto. Tenemos que seguir incidiendo para que no vean a la transparencia como una obligación, como una carga.
sino que la vean como un modo de vida y como una exigencia debe de ser la un modo de sociedad. vida, ¿no? Y como una exigencia de la sociedad. Todo ente, toda autoridad que recibe recursos públicos, pues está obligado a transparentarlos. Y la ciudadanía, pues está interesada en saber cómo se gasta y en qué se gastan los recursos públicos. Por lo tanto, pues en eso es precisamente que tenemos uno de los principales retos en el Estado, ver cómo estamos, quiénes son los entes que están cumpliendo y cuáles, en los cuales sí tenemos que trabajar en buscar los acercamientos para efectos de que puedan cumplir a cabalidad estas obligaciones. Comisionada, cualquier ciudadano puede pedir información, ¿no? Por supuesto, cualquier ciudadano o ciudadana puede acceder a la información pública. ¿Cómo puede hacerla? Lo hace desde luego, primero, a través de las unidades de transparencia de los sujetos obligados. Por ley, todos deben de contar con esta unidad. Si no, es mucho más fácil ahora. Contamos con una plataforma nacional de transparencia, a la cual solamente basta con tener un correo electrónico, accesar, crear un número de usuario, y a partir de ahí vienen los pasos muy sencillos para identificar a qué sujeto obligado voy a pedir la información, llenar un apartado donde yo indique qué información es la que requiero, identificar por qué medio quiero recibir esa información, ya sea a través de la misma plataforma o un correo electrónico, y nada más. Esperar la respuesta, que también va a ser notificada a través de la forma que haya elegido la persona. Es muy sencillo. Otro aspecto que también es importante de destacar es que alguien dice, oiga, y tengo que identificarme, o sea, tengo que poner que la solicitud la hace Yolida Bey Alvarado de la Cruz y tengo que exhibir mi credencial, Claro. etcétera. No, en materia de transparencia puedo optar por poner mi nombre, o puedo optar poner cualquier otro nombre. Hemos tenido solicitudes de, Eso le iba a contar. o sea, Un seudónimo, ¿no? un Sí, sí. seudónimo, o sea, personas que no se identifican como tal o ponen un nombre X. Entonces, esa es una forma para evitar que las personas se sientan comprometidas o de alguna manera expuestas al momento de pedir la información. Y si es válido que lo puedan hacer, ¿no? Sí, Porque es permitido. En materia de no, transparencia. lo pides y dices, no, a este no diferencia existe. de No. otras materias, de la que vengo, por ejemplo, civil, evidentemente electoral, necesariamente tienes que acreditar, pues ahora sí que quién promueve tu personalidad, tu personería y demás, pero en la materia de transparencia ese es un aspecto destacable. Perfecto. Comisionada, ¿se nos podría comentar qué es el derecho de información pública para el auditorio que nos Sí. está viendo? Comentaba anteriormente que es un derecho humano. Anteriormente se entendía como que era una forma de acceder a la información, pero no era reconocido como tal, como un derecho humano. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varias resoluciones que ha emitido, ya ha determinado que es el derecho a saber. En México, pues está previsto en nuestro artículo 6º constitucional, por lo tanto es un mandato constitucional, y también, por supuesto, en nuestra Constitución y en nuestras leyes locales. Es una prerrogativa que tienen todas las personas para acceder, conocer toda la información que tengan en poder los sujetos obligados. Perfecto. Y en cuanto a las dependencias del Estado, ¿sí hay participación también de ellos? Sí. Ya me comentó que el gobierno del Estado está cumpliendo con estas obligaciones, pero Sí. las dependencias, ¿hay alguna que se resista o están también en esta cultura de transparencia? No, creo que todos en general están, inmersos en el cumplimiento de estas obligaciones de transparencia. Inclusive en el tema de solicitudes podemos ver quiénes reciben más solicitudes respecto de otras. Por ejemplo, aquí te traigo lo que se le conoce como el top 10, ¿no? O sea, Sí. los sujetos obligados que más han recibido solicitudes. En total, en lo que va del año, se han recibido 10.175 solicitudes. Y quien más recibe solicitudes es el ISET. Tenemos con 902 solicitudes. De ahí sigue la Secretaría de Salud con 717. La Fiscalía General del Estado, 591. El Ayuntamiento de Centro con 402. El Tribunal Superior de Justicia con 340. La Secretaría de Seguridad, 338. Educación, 316. El Ayuntamiento de Macuspana, de los ayuntamientos, es el que más ha recibido, con 315. La Secretaría de Gobierno, 308.
8 y el Congreso del Estado 260 solicitudes. Vamos a decir, estos son los entes que más solicitudes reciben, independientemente que casi todos eventualmente están recibiendo todas estas solicitudes. Hay un alto porcentaje donde esas solicitudes son atendidas directamente por el sujeto obligado, por sus unidades de transparencia, se da respuesta y la ciudadanía queda conforme con esa respuesta. ¿Qué pasa en caso de que, por ejemplo, el sujeto obligado no contesta? Que tiene 15 días para hacerlo. Responder. Y también lo puede ampliar por 5 días más, para el caso que realmente se justifique la necesidad, por ejemplo, cuando se trata de un volumen de información alto. Cuando no se cumple, la ciudadanía tiene la posibilidad ahí de interponer lo que se le conoce como un recurso de revisión, que eso es competencia ya del ITAI. Es decir, hace valer que el sujeto obligado no le contestó o le dio la información incompleta o manifiesta la inconformidad respecto a la respuesta que se dio. Y es ahí donde ya entra el trabajo de nosotros como instituto, de dar trámite a estas... O sea, el ciudadano no se queda desamparado, ¿no? Por supuesto. En primer lugar, reitero, el mayor porcentaje de las solicitudes son contestadas en tiempo y forma y acorde a los pedimentos informativos. Pero existen casos en los que desafortunadamente por alguna circunstancia no se contesta o la información que se brinda para el solicitante no es la adecuada. Entonces es cuando ya se promueve este recurso de revisión. Comisionada, y en materia legislativa hace falta algo para la ley de acceso a la información en Tabasco. ¿Están trabajando ustedes en proponerlo al Congreso? ¿O así está, amiga, como está la ley ahorita, la legislación? Bueno, la ley de transparencia y acceso a la información, la última reforma que recuerdo es la del 2017. Lo que sí falta y en la que sí estamos trabajando como instituto es en el reglamento de esa ley, porque esa es la que quedó pendiente y a la fecha no se ha emitido. Ya estamos, la comisionada y el comisionado presidente y una servidora, así como un equipo por parte del ITAI, trabajando en este reglamento que próximamente pues haremos llegar a las instancias correspondientes para efectos de que pueda someterse a la aprobación del Congreso. ¿Y qué consistiría el reglamento? ¿Nos pudiera comentar si sí, es posible? En el caso de la ley de transparencia, pues establece todo lo que tiene que ver con normas generales respecto a la regulación de la transparencia, el acceso a la información pública en el estado de Tabasco. Pero es necesario contar con un reglamento. ¿Qué implica un reglamento? Es una norma secundaria que deriva de la ley, en este caso de transparencia. Te pongo un ejemplo. Una norma de la ley de transparencia dispone que el recurso de revisión debe ser resuelto en 30 días. Es necesario que en el reglamento podamos establecer cuál es el término para la admisión, que normalmente son los 5 días que tomamos nosotros para admitir, cuál es el término para el periodo de pruebas y alegatos, cuál es el término para resolución. Es decir, un reglamento establece normas específicas de cómo se va a ejecutar y a cumplir esa norma que está establecida en la ley. Perfecto. Comisionada, entonces me comentaba acerca de el reglamento, ¿y eso para cuándo lo podrían tener ya listo? Mire, ya estamos en las revisiones finales. ¿Por qué? Porque ha sido un trabajo de verdad intenso y también muy revisado por todas las áreas del instituto a fin de que no nos quede ningún aspecto sin que tenga esta regulación. Pero esperamos que antes que finalice este año podamos ya tener este documento. Pues vamos a esperar y ojalá ya dé tiempo, ¿no? Porque hay que estar en el tema electoral ahorita y muchos diputados también van a salir. Claro, posiblemente en este periodo pues ya no sea susceptible de presentarse, pero sí para que esté listo para el próximo periodo a efectos de que pueda ser revisado y en su caso pues aprobado. Claro, y dijéramos en un ranking, como usted mencionaba hace unos minutos, ¿Tabasco en qué lugar estaría a nivel nacional? Mire, no traigo la estadística como tal para decirte en qué lugar está el estado de Tabasco. Lo que sí tenemos es el balance en relación a los cumplimientos en cuanto a la carga de información. Podemos decir que estamos en un nivel aceptable de transparencia. Se ha venido trabajando mucho por parte de los sujetos obligados y por el instituto en la capacitación. Tanto desde que se implementó la plataforma nacional para saber cómo se debe de realizar esta carga de información,
cuáles son las obligaciones que tienen por parte de los sujetos obligados. También se ha dado capacitación a las áreas operativas o administrativas de los entes para que puedan dimensionar tanto cuáles son las responsabilidades que se tienen, pero también qué pasa si no se cumple en tiempo y forma. Porque a veces se veía la transparencia como, reitero, como una carga, como decir, híjole, ya nos llegó esta solicitud, y bueno, a veces se dejaba en segundo lugar, ¿no? Tenían otras funciones que cumplir más prioritarias. Ahora creo que ya se tiene la conciencia respecto a que es un mandato y se tiene que cumplir. Primero porque creo que también la voluntad y también la visión de los nuevos titulares de los sujetos obligados va más encaminada a transparentar. Escuchamos discursos, por ejemplo, de los partidos políticos, de los que ocupan las presidencias municipales, de diputados, de diputadas, en el sentido de su compromiso con la transparencia. Y eso es lo que buscamos, que se vaya viendo cada vez más reflejada en los hechos, en dar este acceso totalmente transparente, de rendición de cuentas, de gobierno abierto hacia la ciudadanía. Y, por ejemplo, comisionada, si llevan, no sé, capacitaciones, conferencias a los ayuntamientos, a las dependencias de gobierno, porque sí, hay que reconocerlo, a veces hay mucha necesidad por parte de los sujetos obligados, no están acostumbrados a que se nos pidan cuentas, ¿no? Sí, de hecho, anualmente el instituto, a través de su pleno, aprueba un programa anual de capacitación que implica la capacitación para todos los sujetos obligados. Hay un equipo, la verdad, muy importante y muy comprometido en nuestro instituto con la capacitación, y van a todos los municipios, no nada más una vez al año, sino periódicamente, e inclusive si se solicitan más de 2 capacitaciones y así. Recientemente, por ejemplo, fui a una, porque normalmente pues va el equipo de capacitación, pero me invitaron y la verdad amablemente asistí, y me dio mucho gusto ver el interés, por ejemplo, del municipio de Centro, que también ha recibido capacitaciones de diferentes áreas del instituto, pero siguen insistiendo en tener cada vez más capacitaciones para todas las áreas del ayuntamiento. Inclusive yo los felicitaba porque cuando vi las estadísticas ocasión que iba yo a ir al municipio, y veo que tenían el cumplimiento del 100% de sus obligaciones. Entonces eso da mucho gusto porque ves el compromiso, la disposición por parte del sujeto obligado de querer capacitar a su personal y por supuesto cumplir las obligaciones. Y así como este municipio, por supuesto, tenemos muchos en los cuales están asumiendo este compromiso con la transparencia. Sí, y que es muy importante que se dé, ¿no? Para saber cómo se manejan los recursos públicos. Sí. Antes era un secreto de Estado saber a qué se destinaba un recurso, o para qué lo utilizaban. Y muchas veces los titulares, pues sí se enojan porque dicen, bueno, o sea, cuando hay un seudónimo, ¿no? Pancho Villa, el llanero solitario, este quiere información para algo, ¿no? O sea, a lo mejor para ejercerla de mala forma, para hacer una crítica, ¿no? Claro. Pero se tiene que dar esta cultura, ¿no? Desde temprano. Por supuesto. No debe de verse como, reitero, algo como desagradable o que cause molestia el hecho de tener esta exigencia de la transparencia. Tiene que ser una cultura, decía yo, una forma de vida, un compromiso por parte de quienes están obligados a hacerlo. Y ¿qué más? De verdad sería lo ideal que pues toda la ciudadanía pudiéramos tener esta garantía al 100% de que toda solicitud va a ser respondida en tiempo y forma. Además, que la información que se solicita, nosotros siempre verificamos que efectivamente sea información que el ente esté obligado a dar, porque pudiera ser información que no se generara, que no estuviera en su poder, y pues obviamente no se puede obligarlo a tener esta información, pero aquellas que conforme a la ley forzosamente generen, administren, posean, tienen que proporcionarse. Comisionada, por otra parte, ya inició el proceso electoral aquí en Tabasco. Bueno, van a elegirse 9 gobernaturas, va a haber una elección presidencial. Los partidos políticos también son sujetos obligados, ¿no? Sí.
porque se habla muchísimo, luego entre ellos mismos se acusan de derroche de recursos, de si las campañas, de dónde sale dinero y todas esas cuestiones, ¿no? Sí, por supuesto que son sujetos obligados, recordemos que tienen financiamiento público, que es recurso público. Prerrogativas, ¿no? Totalmente. Además de las obligaciones que tienen en materia electoral, obviamente con el reporte de sus gastos y demás que tienen que hacer, también en materia de transparencia tienen esta obligación. Reiteraba al inicio del programa que pues las primeras son las obligaciones comunes que tienen que hacer, pero además estas 31 obligaciones específicas que tienen que cumplir cabalmente y de manera periódica, así como los demás sujetos obligados. Hay algo importante también de destacar. Según las estadísticas del instituto, vemos que cuando hay procesos electorales aumentan las solicitudes hacia los partidos políticos. Obviamente, ¿por qué? Porque se quiere conocer cuáles han sido los gastos que se han erogado, en qué se están invirtiendo los recursos públicos y demás información relacionada. Y también tienen 15 días para responder, sí, es el mismo proceso. Todos tienen los 15 días, es decir, a partir de que se presenta la solicitud son 15 días hábiles y reitero 5 días más adicionales para el caso de que se justifique la imposibilidad de hacerlo en este plazo. Y bueno, también nos comentaba ya acerca del cumplimiento de los partidos políticos, ¿no? Sí. Sí, en este caso, sigue igual la estadística. Sí, en este caso nosotros Antes hacemos corte trimestral. Okay. Entonces, el dato que ya di en el caso de los partidos políticos es del segundo trimestre. Ya feneció el tercero, pero todavía están en la elaboración de los datos para poderlos dar a conocer a la ciudadanía. Y tendría que ser antes que termine el proceso electoral la respuesta, ¿no? Porque ahorita están en pre-campaña, eso también se les puede preguntar. Sí, porque todo utilizan lo recursos de pre-campaña. Todo lo relacionado con la información que tenga el partido político puede ser sujeta de una solicitud de información. Ya en primer lugar, el partido político a través de su unidad de transparencia deberá de verificar si es información que conforme a la ley está obligado a proporcionar y obviamente que esté en su poder. Y para el caso de una inconformidad, pues ya tendrían que acudir al instituto y nosotros valorar si debe o no cumplir con la entrega de esa información. Perfecto. Pues quizás los partidos políticos en estas campañas, precampañas electorales y campañas, pues también van a estar en la mira, ¿no?, de los ciudadanos. Totalmente. Y el Instituto de Transparencia, pues hacer cumplir esta obligación. Claro, y para sí que se salga. incrementan. De verdad que nuestras estadísticas reflejan de que cada proceso electoral hay un incremento en estas solicitudes. Claro. Comisionada, hace una semana fue designada secretaria técnica de la Comisión de Derechos Humanos Derechos Humanos de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia. ¿Nos podría platicar acerca de ese nombramiento y si lo dije correctamente? Sí, claro que sí. Sí, mira, fíjate que además de eso fui invitada para ser parte del colegio electoral, también del Sistema Nacional de Transparencia. Este Sistema Nacional de Transparencia está conformado tanto por el INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública, y también por todos los órganos garantes de los estados de la República. Entonces, cada año hacen una renovación tanto de las 11 comisiones que hay, como de las coordinaciones regionales y una coordinación nacional. Tuve la fortuna de ser representante, al igual que un compañero del estado de Chiapas, como integrante de este colegio electoral, que fuimos los encargados de llevar a cabo el proceso de elección de todas estas candidaturas que se presentaron para ocupar cada uno de estos cargos. La verdad que te comparto, fue una experiencia muy importante, porque bueno, yo vengo del tema electoral y bueno, acá también pues vemos que hay un proceso totalmente público, que también se transmite, los cuales pues se garantizan todos los principios electorales. Y en esa reunión pues evidentemente fue electa la comisión, conformada la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social. Y me propuso para ocupar la Secretaría Técnica de esta comisión. Para mí es un honor porque, bueno, tengo prácticamente 6 meses de haber ingresado a esta materia, pero pues tú conoces que una de mis grandes quizás pasiones pues es tanto la materia de derechos humanos, también por supuesto todos los temas de género.
Entonces, cuando se me invita a participar, pues no lo pienso ni dos veces, claro que acepté, y pues hay el compromiso de trabajar en pro de los derechos humanos que tienen que ver con la transparencia, con el acceso a la información pública, pero específicamente todos los temas de género en materia de transparencia, porque así como ocurre en todas las demás materias, también en materia de acceso a la información vemos algunos sesgos en relación al acceso que tienen las mujeres respecto de los hombres. Y otro aspecto fundamental que se trabajará o se ha venido trabajando también en esta comisión es la violencia digital, ¿sí? Sabemos que también una de nuestras funciones como órganos garantes es la protección de los datos personales, ¿sí? Entonces, muchas veces los datos personales son expuestos, son mal utilizados, pero también las mujeres, obviamente, también como siempre sabemos, son expuestas a este tipo de violencia a través de las redes sociales, de las plataformas digitales. Por supuesto, capacitaciones, talleres y todas aquellas actividades que nos permitan ir fomentando también la paridad o la equidad, la igualdad entre hombres y mujeres, tanto al interior de los órganos garantes como también de los sujetos obligados. Algo que, por ejemplo, yo observo, que de hecho vamos a realizar una estadística para ver cuántos órganos garantes tienen sus unidades de género. Ya es un mandato constitucional, ya es un mandato constitucional. En materia electoral, por ejemplo, que me tocó trabajar hasta hace algunos años, vemos cómo finalmente se logró que todos, si no me equivoco, los tribunales pudieran tener sus unidades de género. En materia de transparencia estoy observando, reitero, vamos a hacer el diagnóstico, pero de lo que he observado veo que no todos los órganos garantes tienen sus unidades de género. Entonces también es un área de oportunidad para poder fortalecer los institutos con áreas que se destinen específicamente a todas estas actividades. Obviamente trabajar el lenguaje incluyente, tanto en nuestras resoluciones como también en la capacitación de los sujetos obligados, porque desafortunadamente tanto en la forma de hablar, en la forma como redactamos, muchas veces no lo utilizamos. Y es muy importante, y creo que es un reclamo de las mujeres, de visibilizarnos. Alguien dice, a mí si me dicen los comisionados del ITAI, yo no me identifico, porque en el ITAI ya vemos dos comisionadas y un comisionado. Entonces, las comisionadas y el comisionado. Entonces, es muy importante seguir incidiendo en este tipo de lenguaje incluyente y no sexista. Claro, y lo que usted comentaba, porque bueno, es presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, magistrada también del tribunal, tiene una amplia carrera en la materia de derecho. Sí, de verdad, se está empoderando las mujeres en Tabasco. ¿Ve usted que sí hay posibilidades o todavía hay ciertos caminos que están cerrados para ella, comisionada? Mira, ha habido un avance muy significativo, no lo podemos negar, desde tanto el tema, por ejemplo, en materia electoral, pues indudablemente la paridad de género instituida ya como un principio constitucional y una obligación para todas y todos cumplirlo, pues ha sido importantísimo. Bueno, los casos lo vemos con las estadísticas del Congreso Federal, ya conformado de manera paritaria, los congresos estatales, Tabasco no es la excepción, inclusive decimos acá el 50+1, inclusive, y bueno, ahora el tema de las gubernaturas, ¿no? Que fue también el tema que últimamente se trató y que se viene dando desde 2020-21, ¿no? Donde también en estos cargos que anteriormente estaban vedados, o más bien se decía que no podía darse la paridad, en este caso, ya conforme a las disposiciones de la Suprema Corte, de la Sala Superior y evidentemente los resoluciones de los tribunales electorales locales, vemos cómo se ha reconocido que también la paridad es en todo. Por eso se le conoció como la reforma de paridad en todo y que incluye en este caso las gubernaturas, las presidencias municipales, las diputaciones. Ha habido un avance, retos por supuesto que todavía existen. Se decía que cuando pudiéramos decir que ya hemos cumplido y que ya estamos, que ya no es necesario, cuando realmente haya una igualdad entre hombres y mujeres
y no sean necesarias acciones afirmativas o que una ley determine Claro. reglas de paridad. Claro, porque sí hubo como que resistencia de algunos partidos políticos cuando el INE adoptó ese acuerdo, ¿no? Que iban a postular 5 mujeres y 4 varones, ¿no? Sí. Y que les iban a postular en áreas o en gubernaturas que pudieran ganar, Sí. porque luego pasaba y que les decían, está municipio, ahí vamos a perder más de mujeres. Claro. O sea, todo eso también fue algo importante, ha sido una lucha, ¿no? Porque Por supuesto. no se daba, ¿no? El tema. Por supuesto, es que la paridad se estableció como principio constitucional y fue a base de sentencias realmente Tuvo que donde entrar se la fue ley. determinando cómo se iba a cumplir esa paridad, porque efectivamente decían, bueno, pues vamos a mandar a las mujeres a los municipios, a las diputaciones, donde prácticamente el partido político no tenía No una tiene fuerza o sus antecedentes pues eran de una baja votación. Aquí en Tabasco de verdad que ha sido un referente nacional de cómo se ha venido aplicando la paridad, porque de inicio, por ejemplo, me tocó en la época que estuve como magistrada, en la cual se determinó la paridad, pero no solamente donde se quisiera poner por el partido político, sino recordarás que se establecieron los bloques de competitividad. Sí. Entonces ahí ya pudimos ver dónde tenía dentro de la esfera de la autodeterminación y del cumplimiento de los partidos políticos, podrían determinar dónde podrían establecer mujeres. Aquí en el caso que acaba de resolver la Sala Superior, analizando el asunto del INE, que todavía siempre, para mí Sí. la materia electoral siempre va a Sí, estar sí, sí. presente, observé que en el mismo acuerdo establecían 3 criterios. Para determinar precisamente que el primero era la alternancia, ¿sí? El segundo, el índice poblacional. Decían, bueno, estos estados tienen mayor población. Y el tercero era la competitividad. Estos factores han permitido que la paridad de género realmente se materialice para efectos de evitar que los partidos políticos postulen a mujeres en, reitero, espacios o lugares donde pues tengan pocas posibilidades de triunfo. Entonces creo que sí, hemos avanzado. Retos, por supuesto. Todavía tenemos, insisto, que seguir trabajando, siempre pendientes de que se siga cumpliendo con este mandato constitucional. Claro, ahora se hablaba mucho de que probablemente se podría tener alguna mujer gobernadora, ¿no? Todavía no sabemos porque del lado de Morena pues ya definió a su candidato, ¿no? El señor Sí. Javier May. Por el lado de los partidos de oposición parece ser que van a postular mujeres también, ¿no? Sí, en este caso, bueno, los partidos políticos, conforme a las reglas establecidas, desde luego, tanto por el INE y en el caso por los institutos electorales, o algunos estados que ya también tienen su regulación, que son los pocos que han Sí. legislado en la materia. Yucatán, ¿no? Sí, Yucatán, Puebla y no recuerdo qué otro estado, pero han sido muy pocos. Realmente tienen que cumplir con este mandato y ya ellos determinarán en base a estas reglas establecidas cuáles se van los candidatos y candidatas que van a participar en este proceso electoral. Claro que sí. Pues interesantes los temas, ¿no? Sobre todo lo del empoderamiento de las mujeres, todas esas cuestiones que se están dando, ¿no? La equidad que debe de haber sobre todo, ¿no? Y tocando ese tema que también la apasiona, ¿usted que si hay violencia de género, política, económica con las mujeres todavía? Sí, por supuesto. De hecho, según los índices que se han registrado, a partir de que se da el reconocimiento de la paridad de género como principio constitucional y se empieza a ser obligatorio para los partidos políticos el postular en igualdad de condiciones a mujeres y hombres, también podemos observar un incremento en los casos de violencia política en razón de género contra las mujeres. Pues se han documentado tanto los casos a nivel nacional, a nivel estatal, en los que se ha cometido esta violencia en contra de las mujeres, y también en ese tema han habido muchos avances, porque yo recuerdo desde que estaba en el tribunal a inicios de 2014 que ni siquiera contábamos con una ley. Simplemente teníamos un protocolo que había tanto de la Corte como el que había elaborado la Sala Superior, el INE, en coordinación con otras instituciones. Pero era como un manual, como una guía de actuación. Pero no había una ley que determinara o reconociera la violencia, pero lo más importante, que estableciera las sanciones y los procedimientos.
Las mujeres no sabían ni siquiera a qué instancias acudir. Me tocaron casos que promovían sus quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional, y de ahí eran remitidos a diversas instancias hasta que se averiguaba quién era la competente para conocer. A partir de la reforma de 2020, que fue muy importante, donde se reformaron y adicionaron diversas disposiciones, ya tenemos primero establecido y reconocido a la violencia política en razón de género. Tenemos determinado quiénes pueden cometer esa violencia política, también quiénes pueden ser sancionados y cuáles son las sanciones que se deben de aplicar, por supuesto que también los procedimientos. Ahí también se abrió un abanico muy importante de posibilidades para la mujer que sufre violencia. Puede promoverlo por la vía penal, que ya se tipificó También, como delito. Puede promoverlo ante los tribunales electorales cuando se trata también de violaciones a los derechos político-electorales, es decir, que esa violencia incide en los derechos político-electorales, o también por la vía administrativa, que son el INE y los soples los encargados de promover. Entonces, ya tenemos al menos a nivel legislativo regulado esa parte. Y se ha venido avanzando, como por ejemplo ha sido el famoso registro de personas infractoras que cometen violencia política como un mecanismo que van de al portafolio, sanción. ¿no? Así es, de sanción, para que no solamente quedara como que te restituyan los derechos político-electorales o te sanciono, sino que también pueda haber esta publicidad para también poder detectar a las personas que son reincidentes, que para el caso de volver a cometer violencia, por supuesto las sanciones tienen que ser mayores. Y pues lo último pues ha sido la ley 3 de 3, la conocida como ley de 3 de 3, que también por supuesto es una ley que va a tener aplicación en estos procesos electorales. Aquí en el estado tengo conocimiento que hace poco ya se aprobaron los lineamientos por parte del instituto para efectos de vigilar que en este proceso electoral y en los próximos registros pues no existan personas que tengan estas características que ya fueron establecidas en el artículo 38 de la Constitución Federal. Claro, y no se les pasó la mano a los legisladores o la ve que es una ley adecuada, porque por ejemplo entran también los que deben pensión alimenticia. Nos comentaba una consejera electoral, dice, estamos trabajando los lineamientos, pero el tema es de hasta dónde se le puede sancionar por hecho si debe una quincena, 2 quincenas, 1 año, o si ya pagaste los 2 años de pensión alimenticia, ya cumpliste, regresaste el dinero que ya te quitamos. Estaban en ese tema todavía, ¿no? Porque sí, sin duda Sí, yo creo que las disposiciones no son excesivas, son medidas efectivas, son medidas necesarias para efectos de inhibir estas conductas de violencia política. Mira, cuando te das cuenta de la gravedad y las estadísticas que todavía existen en nuestro país, nos damos cuenta que todavía nos falta. ¿Por qué? Porque vemos casos de violencia donde se ha llegado a la muerte de la víctima, a amenazas contra ella, contra su familia. Es decir, situaciones, la verdad, alarmantes de hasta dónde puede llegar una violencia política. Entonces, todas estas medidas legislativas que se han venido implementando, que devienen de una lucha constante y ardua por parte de las mujeres en nuestro país, por supuesto que nunca vamos a decir que son exageradas y que son innecesarias. Siempre van a ser medidas basadas en cuestiones que vienen sucediendo hacia las mujeres y que buscan, reitero, erradicar y desde luego prevenir esa violencia contra las mujeres que participan en política. Ahora, ¿cómo se ha venido implementando? Pues eso es ya el trabajo que ahorita están realizando en el caso de los soples para determinar cuáles van a ser los alcances de esa reforma, cuáles serán, hasta dónde, lo que decías tú, cuándo se va a considerar, cuando se tenga sentencia firme, en qué etapa del proceso. O sea, todos esos aspectos, pues no me corresponde a mí detallarlos, sino que están siendo analizados y determinadas las reglas por parte de los institutos electorales a fin de que los partidos políticos y candidatos y candidatas conozcan las reglas previas al momento que va a llegar la etapa del registro y donde se va a determinar si cumple o no cumple con todas las disposiciones que establece la ley. Perfecto, pues sí es una ley muy importante, ¿no? Sí, por supuesto. Para terminar con este tipo de violencia que se están presentando, ¿no? Porque sí.
estamos en pleno siglo XXI y pareciera mentira se sigue generando. Se sigue ¿Alguna generando. invitación a las mujeres? Hay herramientas, hay dependencias, organismos, Por supuesto. diversos colectivos que las pueden auxiliar, ¿no? Ayudar, Sí, ¿no? por supuesto. Hay desde colectivos, bueno, en el estado hay muchos, desde 50 más Sí. 1, muchos colectivos que están enfocados a la defensa de los derechos de las mujeres y por supuesto las instancias. Aquí en Tabasco pues tenemos al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que conforme a la ley es el facultado para dar inicio, ya sea de oficio o a petición de parte de todos estos casos de violencia política y por supuesto el Tribunal Electoral como institución garante de esos derechos y pues que puede conocer todas estas impugnaciones. Y por otro lado pues tenemos la parte penal, ¿no? Presentar las denuncias para el caso de que pueda configurarse algún delito. Y algo muy importante también en el tema de violencia política es que ya también tenemos los casos, los antecedentes del proceso pasado, donde se anularon 2 elecciones de 2 municipios por violencia política. Porque ¿qué pasaba, Fernando? Mira, a mí me tocaba ver, teníamos sentencias de violencia política, nos mandábamos a sancionar, que la multa, que la capacitación, la disculpa pública, el registro. Pero ¿qué pasaba? Finalmente esa candidata perdía y muchas veces incidía también el hecho de la denostación, la denigración, toda esa percepción pública que se daba en contra de la candidata. Entonces decíamos, bueno, el candidato finalmente cometió violencia, fue sancionado y demás, pero finalmente gana la elección y no pasa nada, no se anula, porque además no tenemos la causal de nulidad de violencia. Y decía, no me pueden anular una elección porque no hay una causal que diga que se puede anular por violencia. Y ha sido muy interesante esas 2 resoluciones que fueron precedentes en nuestro país y creo que en América Latina, porque no obstante que no está la causal como tal, sí establecieron la causal por violación a principios constitucionales. Entonces, a partir de ahí hay un análisis muy interesante por parte de las salas regionales que en primera instancia conocieron y resolvieron como de la sala superior, en la que se determinó que sí se acreditaban las violaciones, en este caso al derecho de las mujeres, se había acreditado esa violencia política y que además había incidido, es decir, se acreditó un elemento que en materia electoral es muy importante para la nulidad de una elección, que es la determinancia, es decir, que los actos graves que se realizaron, generalizados, hayan incidido directamente en el resultado de la elección. Entonces, a partir de ahí, creo que va a ser muy importante en este proceso electoral, con este precedente, para efectos de que los procesos internos de los partidos políticos, las pre-campañas y las campañas se rijan estrictamente por los principios del respeto y por supuesto la no violencia contra las mujeres. De lo contrario, y de acreditarse hechos de esta naturaleza, por supuesto que si llegara a ser impugnada ante un órgano electoral, tiene que analizarse si se acreditan o no estos elementos de violencia. Perfecto, pero sin duda un importante avance, ¿no? Por supuesto, avance sí, retos todavía aún más. Quedan pendientes. Así es. Magistrada, preguntarle también, ¿cuáles son los retos ya del ITAIP en esta parte final de la entrevista? Sí, pues mira, son muchos, pero para quizás destacarte los que me parece muy importante es seguir generando la transparencia proactiva. ¿Cuál es la transparencia proactiva? Aquella en la que los sujetos obligados no solamente cumplen con las obligaciones que hemos venido manifestando, sino que adicionan o complementan estas obligaciones. Es decir, abren más información de la que necesariamente tienen que dar y no esperan a que se las pidan. A diferencia de lo que venimos teniendo, que es la transparencia activa y reactiva. La activa es cuando el sujeto obligado cumple con sus obligaciones. Me dice la ley que yo cumpla 31 obligaciones, yo las cumplo. Y la reactiva es, espero hasta que me pidan la solicitud y si me la piden contesto o doy la información. Entonces, por eso es lo más importante la transparencia proactiva, es decir, aquella en la que hay un compromiso real del sujeto obligado para cumplir con esa transparencia y pues ser un gobierno abierto. Se habla mucho del gobierno abierto y demás, pues es precisamente a través de la transparencia y la rendición de cuentas que pudiéramos hablar realmente de un gobierno abierto. Eso es en primer lugar, pues obviamente seguir trabajando
de la mano, muy cercano, tanto a la ciudadanía como también a los sujetos obligados, brindándoles la capacitación, la orientación de vida, para que podamos pronto tener unas estadísticas o unos diagnósticos que digamos todos los sujetos obligados cumplieron al 100%. Eso sería lo ideal y para ello tenemos que seguir trabajando. Perfecto, comisionada. Pues le agradezco muchísimo. ¿Y algún mensaje final? No, pues solamente agradecerte muchísimo usted, este espacio. gracias. ¿Por qué? Porque nos permite como instituciones visibilizar nuestro trabajo y nuestro compromiso. En el caso del ITAI, pues está conformado por el presidente que actualmente es el comisionado Mario Aguilar Alvarado, mi compañera comisionada Edith Yolanda Jerónimo Osorio y pues una servidora, quienes de verdad reiteramos nuestro compromiso, que lo hacemos día a día, con la transparencia, con el acceso a la información y que ningún ciudadano o ciudadana pueda quejarse de que no fue atendida su solicitud y que no se hizo una revisión por parte de nuestra institución. De verdad que ese es el mayor compromiso. Quienes me conocen pues saben que siempre donde estoy, donde Dios nos ponga, siempre tenemos que hacer y dar lo mejor de nosotras y de nosotros. Pues muchísimas gracias, comisionada, y esperamos vernos muy pronto y sobre todo también para poder compartir la información que se está generando en el instituto, ¿no? A través de las redes sociales del programa. De hecho, es información pública, y reitero, está a disposición de cualquier persona, porque nosotros también somos sujetos obligados. También. Entonces tenemos la obligación de darlas a conocer y si alguien está interesada o interesado en conocer algún dato más de las estadísticas que tenemos, con muchísimo gusto podemos proporcionarlas. Perfecto. Muchísimas gracias. Al contrario. Gracias. Se despide ustedes, su amigo Fernando Hernández. Nos vemos mañana. Gracias.